días, chicos de 10.º grado. Les habla su maestra Sandy Solís. En este momento, nosotros vamos a ubicarnos en el contenido de nuestra guía de trabajo sobre el barroco como movimiento literario. Si hablamos de barroco, estamos hablando de un movimiento que no solo fue literario, sino también un movimiento artístico que se destacó en la arquitectura, la música, la danza, la escultura y la pintura. En muchas canciones, en muchas formas de expresión, encontramos el barroco como un término que caracteriza elegancia, excentricidad y pues muchas características particulares del barroco que se incluyó en el tiempo del siglo XVII y el siglo XVIII, donde la monarquía tomó mucha fuerza y donde ese estilo de reyes, reinas y princesas fue muy común. Hablando del barroco como un momento histórico, nosotros tendríamos que decir que es un periodo en el que se dan guerras. Recuerden que estamos en el tiempo de la Inquisición porque es cuando la Iglesia Católica retoma poder. Habíamos pasado de una Edad Media donde la Iglesia Católica era todo el poder y toda la forma de pensamiento, se dio una renovación durante el Renacimiento y surge el protestantismo, pero en el barroco la iglesia retoma. Entonces, pues hubo bastante guerra, sobre todo por el tema de la Inquisición, crisis económica, inestabilidad, inquietud, pesimismo, desengaño. O sea, esta era la forma o visión de mundo que tenía la gente de esta época. Entonces, para que tengan muy en cuenta por qué las obras tienen mucho de esto, porque eran las características sociales de la época. Hablamos del barroco como un movimiento que se extendió muchísimo, tanto así que yo podría decir que es una de las formas literarias que más influencia tuvo en América Latina. Para entonces ya se había dado la conquista y estábamos en plena época en la que el español era enseñado por la Iglesia Católica con hacia los indígenas de América. Entonces, pues, hubo una gran influencia en lo que fueron las primeras representaciones literarias de América en la época de la conquista. Bueno, de esta expansión nosotros podemos hallar unas características específicas y tienen que ver con la abundancia de los recursos literarios. Aquí se comienza a hacer una controversia sobre algunos aspectos. Digamos que en las obras se representa lo desmedido y descomunal, se ve mucho la visión del artista con respecto a la realidad, se hacen unos paralelos claros entre lo que es sagrado y profano, lo que está permitido y lo que no por la iglesia, entre lo trágico y lo cómico, o sea, dos puntos totalmente distantes, lo que da risa y lo que da tristeza, lo grotesco y lo sublime, o sea, aquellas cosas que son rudas, ordinarias y lo que es maravillosamente hermoso. Son aspectos que encontramos muy evidentes en el barroco, en los textos. Características literarias, el virtuosismo, ya les había dicho que se preocupa mucho por la belleza del lenguaje, el arte exagerado. Cuando hablamos de arte exagerado vamos a encontrar que la cultura barroca dejó una huella grande en nuestra forma de cultura actual. Si tú analizas las iglesias y las figuras de las iglesias, la mayoría tienen un estilo barroco. Esas edificaciones grandísimas con esos picos bien, o sea, tú ves las iglesias más representativas de Colombia y tienen esa cultura barroca, ese estilo así todo elegante, sublime, como de castillos y cosas así. Bueno, ese es un estilo de cultura que marcó mucho en la arquitectura en nuestra digamos, en la representación arquitectónica de muchos aspectos en nuestra América Latina. Bueno, por otra parte, bueno, sí hubo temáticas religiosas y temáticas realistas, porque no se dejó la parte social de lado. Sí, la Iglesia Católica tenía poder, pero aún así los exponentes buscaban también hablar de la realidad de la época.
Bueno, la literatura del barroco sí tiene un estilo recargado, ostentoso, exagerado, y por eso en nuestra guía de trabajo nosotros nos vamos a concentrar en uno de los elementos más importantes de la literatura del barroco y tiene que ver precisamente con el uso de las figuras literarias. Fue la época en la que más se vio esto representativo en las obras. Y para ello, nosotros tenemos un cuadro en nuestra guía de trabajo donde explicamos qué son las figuras literarias, cuáles son, qué les caracteriza, damos un ejemplo para que ustedes lo observen, entonces para que lo tengan en cuenta. También hablamos de un tema que es bastante importante en esta época en cuanto a la poesía, porque fue uno de los exponentes más ricos de la época del barroco. Y allí les mando a indagar sobre lo que es la rima. Entonces, la mayoría dirán, no, pues la rima es repetición de sonidos al final del verso, pero es que hay distintas clases de rima. Y tenemos entonces la rima asonante y consonante. Hallamos rima asonante cuando solo se parecen o coinciden las vocales al final del verso. Entonces, podrán haber canciones, poemas en los que usted se dé cuenta que las palabras se parecen, o sea, riman porque solo se parecen los sonidos de las vocales de esas palabras. Y la consonante es esa rima que es totalmente idéntica y en la que coinciden tanto vocales como consonantes. Miremos los ejemplos. En la primera, que es rima sonante, me dice, a todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Y entonces encontramos que las dos vocales de las dos últimas palabras de mi verso son similares. No tengo las mismas consonantes, pero hay rima porque hay coincidencia en las vocales. Consonante, y miremos el ejemplo. Todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Y aquí encuentro que se asemeja tanto consonantes como vocales en el sonido y hay rima de hecho. Dependiendo del tipo de rima, podemos decir si el verso es un verso blanco, o sea, en el que rima todo, porque posee una rima consonante, o si es un verso libre, en el que el verso libre no necesariamente tiene que rimar. Y ese movimiento se dio durante esta época. Los poetas comenzaron a crear versos que no todo el tiempo tenían que rimar. Como exponente primordial de nuestra literatura barroca tenemos a Pedro Calderón de la Barca. Vamos a leer un fragmento de su obra La vida es sueño. Y allí, bueno, les mostraré la guía. Tenemos nuestra tabla de figuras literarias. Ahí vamos a encontrar figuras como la metáfora, la comparación, la hipérbole, la antítesis, el pleonasmo, el epíteto, la ironía, el hiperbatón. Todas estas figuras literarias las vamos a leer detenidamente. Aquí nos dan la definición de cada una, un ejemplo y la explicación para que si no entendemos el ejemplo, entendamos de qué se trata. Luego de ello, les pido que me den ejemplos de cada una de estas figuras literarias. Bueno, les mando a indagar sobre la rima, ya les di una introducción sobre ello. Y comenzamos a leer a Pedro Calderón de la Barca. De esta obra maravillosa que se llama La vida es sueño, con un personaje que reflexiona y cuestiona toda la realidad que es Segismundo, nosotros vamos a analizar el fragmento, vamos a analizar las figuras literarias que emplea Pedro Calderón de la Barca aquí y vamos también a analizar el tipo de rima que usa, les comienzo a hacer unas preguntas de comprensión lectora y espero que ustedes en su taller pues demuestren que han escuchado la explicación del video y de paso han desarrollado la guía de acuerdo a lo que les estoy diciendo en este momento. Bueno, dado a la semana de receso que tuvieron, pues la guía se va a extender un poquito más a lo que estaba planeado inicialmente. Les agradezco mucho su dedicación o deseo de todo corazón que su familia esté muy bien, que ustedes estén pasándola muy bien en este tiempo. Y bueno, se despide su profe con mucho cariño. Nos vemos la próxima semana por este medio. Recuerden que preguntas por WhatsApp. Muchas gracias.